Hola mis locos, locas de los perfumes, que hoy nos vamos a 3 perfumes que vamos a poder utilizar de diario, de uso casual, común, de nuestro día a día, para todas las actividades que más os apetezcan, pero que sin duda despertarán la pasión de aquellos que tengáis a vuestro lado. Más todavía si a vuestro alrededor tenéis personas que solo y únicamente llevan desodorante para desayunar hasta la cena. Vosotros vais a destacar con unos perfumes que son impresionantes por lo bonitos, lo bellos y lo bien que están compuestos. En esta propuesta querría empezar por lo que es el perfume de Trussardi. Trussardi Parfum, aquí lo tenemos. En esta colección fue el primero que presentaron, Trussardi Eau de Parfum, que desde luego para mí creó un interés muy grande en un perfume que utiliza notas que son poco comunes, pero de verdad arriesgaros a probarlo porque resulta ser llamativo por una composición chulísima que tiene. Arriesgaron juntando notas de mandarina con tomate. Sí, tomate. No te asustes que no hueles a ensalada, huele impresionante, porque a este conjunto después le fusionaron notas de dalia, violetas, lavanda o jazmín, creando un aroma que de verdad es único. No solamente va a destacar por ese aroma tan delicioso que tiene, sino también por ser poco común, poco utilizado, y vais a daros cuenta de que gracias a este perfume levantaréis pasiones y por supuesto mucha curiosidad entre aquellos que os rodean. Bueno, y esto es una belleza. Yo creo que sobre todo muchísimas personas amantes de la flor de la lila se volverán locos cuando llevéis este perfume a diario. Yo creo que es una belleza de perfume para convertirse en vuestro perfume de cabecera. El perfume A Drop de Issey Miyake logró fusionar una cantidad de notas que podríamos resumirlas en un perfume de flores de las lilas con leche de almendras. Es delicioso, es relajante y es tan encantadoramente bello que desde luego estoy segura que vais a triunfar allá por donde pase. Como digo, está en este perfume, en este vídeo de perfumes para el día a día, porque creo que es el perfume perfecto, ideal para convertirse en el perfume de cabecera de muchas románticas como yo que adoramos la flor de la lila. Pero si quieres, si quieres llevar un perfume redondo, maravilloso, en plan perfume de lujo, barato y económico, barato y económico que es lo mismo, Isa, lo sé. Bueno, botón de oro para terminar este vídeo, sin duda, con el perfume de Zara Vanilla Violet Orchid. Te lo pongo por escrito, porque se me traba la lengua con tantas letras y parafernalia que nos pone Zara en un perfume que lo mismo nos cuentan que tiene vainilla y notas amaderadas. Dices, ¿y qué hago yo con eso? Pues tanto nombre que nos han puesto y demás, para al final ser un perfume delicioso que huele exactamente igual que el perfume de Vanilla Diorama de Dior. Y es que, pues imagínate llevar en tu día a día un perfume como un perfume de la línea privada de Dior, que tú lo vas a poder disfrutar por muy poco. Yo creo que esto es de los Zara, que tienes que correr a por él, porque vas a estar oliendo a Dior línea alta durante mucho tiempo. Esto es broche de oro para completar este vídeo, para estas propuestas únicas e inigualables que ya estás tardando en probar y sorprender a la gente que vive a tu alrededor con aromas maravillosos. Espero que estas propuestas te hayan gustado. Un besito enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.